Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Muy recientemente ha saltado a las noticias, a las webs de medio mundo, un artículo en el que el ilustrador C.M. Kosemen pone en jaque las reconstrucciones de dinosaurios que tenemos hoy en día. O más bien, pone de manifiesto las limitaciones que tenemos los paleoartistas hoy en día. Deja bien claro que hay muchas estructuras que no se conservan en el registro fósil, que hay muchas características de estos animales que no fosilizan como tal, y que podríamos estar reconstruyendo el aspecto de estos animales con ciertas carencias o con ciertas tendencias equivocadas. Así que vamos a hablar de paleoarte. Vamos a empezar desde el principio. Prácticamente en cuanto se descubrieron los primeros restos fósiles de dinosaurios, hubo unas primeras reconstrucciones, ya que es lo que el público pide. Más allá de los huesos más o menos fragmentarios, más allá del esqueleto más o menos completo, lo que queremos es imaginarnos al animal, algo que nos evoque la imaginación, el bicharraco en vida, cómo era, cómo vivía. Y bien, como desde el primer momento se les identificó como reptiles, pues fueron reconstruidos como tales, como grandes lagartos escamosos, lo cual pues era lo que se conocía en la época, no había mucha más información. Ya los primeros descubrimientos en pleno siglo XIX vinieron acompañadas de ilustraciones, de dibujos de cómo eran estos animales en vida o cómo se suponía que podían haber sido. E incluso en 1842 inauguraron las primeras esculturas representando dinosaurios vivos, obra del escultor Benjamin Waterhouse Hawkins con asesoramiento científico de Sir Richard Owen, el mismísimo autor del término dinosaurio. Y bien, más o menos así eran las reconstrucciones de entonces, pues sí, con errores de postura, de escala, de proporciones, en general debido a una gran falta de conocimientos, y es que se tenían muy pocos restos de dinosaurios en aquel momento, se conocían muy poquito, pero empezaron a encontrarse muchos más restos fósiles de dinosaurios, empezaron a conocerse muchísimas más especies y con el tiempo el proceso pues fue mejorando y nacieron las primeras reconstrucciones de dinosaurios con base científica de la mano del artista Charles R. Knight. Primer artista que decidió ensuciarse las manos diseccionando y estudiando animales reales actuales para tratar de comprender mucho más su funcionamiento y su anatomía y aplicar estos conocimientos a sus reconstrucciones. Bien, las bases actuales de la reconstrucción de animales extintos y de estos ambientes, de estos ecosistemas del pasado, tienen la base en esta misma metodología desarrollada por los pioneros como Charles Knight, solo que evidentemente con muchísimo más cuerpo de conocimientos y con muchísimo más rigor. Si bien los trabajos de descripción de nuevos fósiles son de referencia obligatoria, no se puede reconstruir un nuevo dinosaurio sin leerte bien cómo son sus restos, hay algo con lo que contamos hoy en día y que nos ha ayudado muchísimo a la hora de reconstruir estos seres vivos del pasado, y son los estudios paleobiológicos. El gran auge de la paleobiología nos ha permitido tener un montón de trabajos de anatomía comparada en la que se intentan resolver incógnitas sobre estructuras, características de los cuerpos de estos animales que no se conservaban, sobre incluso su comportamiento. Se han aplicado un montón de técnicas nuevas al estudio de fósiles de dinosaurios, se saben muchísimas cosas más de cómo eran en vida, y también se han descubierto un montón de fósiles de conservación excepcional que nos han ayudado un poquito más, son como una pequeñita ventana al pasado. Bien, actualmente el paleoarte, término acuñado por Mark Hallett, se define como cualquier manifestación artística que intenta reconstruir o representar las formas de vida del pasado de acuerdo con el conocimiento y las evidencias científicas que se tienen en el momento de elaborar esta reconstrucción, este dibujo, esta escultura, lo que sea. El proceso de reconstrucción como tal, según Mauricio Antón e Israel Sánchez, tendría 4 pasos. 1. La reconstrucción del esqueleto, la articulación del esqueleto de una manera realista. Hace falta conocer muchísimo la anatomía, los huesos de los animales. No solo del animal a reconstruir, sino de sus parientes, porque en caso de no tener un esqueleto completo, vas a tener que acudir a sus parientes muy cercanos. Tienes que tener en cuenta las superficies de articulación, los posibles cartílagos que pueden haber, los rangos de movimientos a la hora de articular estos huesos, tener muy claras las proporciones. Paso 2. La llamada disección inversa. Es aquí donde, partiendo del esqueleto base de este animal, se va efectuando una disección al revés, a partir de primero los órganos internos, la musculatura más interna, tendones, ligamentos, cartílagos, musculatura externa, grasa, piel, membranas y estructuras asociadas a la piel, como escamas, plumas, pelo, whatever. Paso 3. Se hace adoptar al organismo que estamos reconstruyendo de cierto comportamiento. Simplemente puedes ponerlo ahí paradito mirando al cielo, puedes ponerlo andando, puedes comportándose de cierta manera, alimentándose, cazando, lo que sea. Por supuesto, todo esto también tiene que basarse en evidencias que tengamos sobre su comportamiento, o en caso de ser comportamientos más normales como simplemente estar andando, pues tener en cuenta cómo era su anatomía, cómo podía realmente moverse, cuál era el rango de movimientos. No lo pongas haciendo el pino, hijo mío. Paso cuarto, se le incluye en su ambiente, donde vivía. Un ambiente o paleoambiente que conocemos gracias al estudio de estratígrafos, sedimentólogos, palinólogos, paleobotánicos, paleozoólogos y un montón de gente que está estudiando los fósiles de ese mismo yacimiento o de
esa misma formación. Esto nos hace a lo loco. O sea que aunque hay siempre cierto nivel de especulación, cosillas que no sabemos al 100%, no se hace todo a lo loco como parece que se nos quiere hacer creer con todas las noticias y artículos relacionados con las propuestas de Cosemen. Una cosa que dice Cosemen es que, por ejemplo, podría haber dinosaurios que tuvieran estructuras, pues por ejemplo, pieles parecidas a las del pangolín, o que algunos dinosaurios podrían tener púas como las de los puercoespines, y que evidentemente esto no se conserva en el registro fósil y no se las estamos poniendo. Pues sí, es verdad, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Empezar a coger estructuras que vemos en animales de hoy en día y empezar a ponérselas a lo loco? No, a la hora de hacer reconstrucciones tenemos que ser muy conservadores. Aplicar el aspecto de los animales que más abunda, porque como ya sabéis y he dicho 1000 veces, la naturaleza es bastante vaga, y estructuras así súper raras y súper novedosas, a no ser que tengamos alguna evidencia de que aparecen, pues como que es mejor no jugárnosla. Y es por eso que muchas veces algunas reconstrucciones pecan de aburridas, de sosas, o de, por ejemplo, siempre estar poniéndolos con colores pardos, verdes y aburridos. Pero es que es lo más seguro, así no te pisas lo menos. Pero quizá lo más polémico de estas declaraciones de Cosemen ha sido que dice que muchas de estas reconstrucciones no muestran animales con aspecto de ser vivo real. Que si se exageran las garras, que si se exagera su esqueleto a través de la piel, que si se les pone poca chicha, que si se les representan las cabezas como si fueran cocodrilos con los dientes a la vista. Todo esto podría ser una opinión súper interesante, llevarnos a una reflexión súper importante acerca del paleoarte, pero lo cierto es que como los medios de comunicación son como son, han puesto el grito en el cielo y han empezado a gritar cosas como: los dinosaurios podrían no ser como se les representa, está mal la imagen que tenemos de los dinosaurios. Y es que para ilustrar este tema, Cosemen ha usado esqueletos de mamíferos actuales y los ha reconstruido como si hoy en día no tuviéramos parientes suyos y reconstruyéndolos como si fueran dinosaurios, aplicando criterios que se suelen aplicar muchas veces a las reconstrucciones de dinosaurios, y el resultado es monstruoso. En concreto, las imágenes que han inundado las redes sociales son reconstrucciones así de monstruosas de un hipopótamo, de un elefante, de una cebra y de un rinoceronte, también unos flamencos, creo recordar. Pero amigo, ahí es donde para querer ilustrar esto te nos has ido al clickbait mal. ¿Por qué? Pues porque estas reconstrucciones de cajón están mal. Están ahí buscando el jaleo, el salseo, y así nos hacen las cosas en ciencia. Porque la reconstrucción, si bien usa métodos artísticos, tiene una base científica muy sólida. Sí, me estoy poniendo serio. Este tema es muy serio. Veréis, todo este proceso de reconstrucción en 4 pasos, por si aún no os había quedado claro, tiene una base científica. Toda esta disección inversa se hace dentro de lo que llamamos un marco filogenético. O sea, que el marco de actuación, los animales con los que comparamos para poder construir a nuestro dinosaurio problema y demás, tienen que ser parientes muy cercanos, porque como sabemos la naturaleza es muy vaga y dentro de una misma familia, de un grupito cerradito de animalitos, no cambia tanto su anatomía. Y es dentro de este pequeño grupito donde comparamos la musculatura, vemos cómo es su piel, cómo son sus características en general como animal vivo. Así que si por ejemplo vamos a reconstruir un mamífero, nos podemos olvidar de escamas, nos podemos olvidar de plumas, de membranas extrañas y cuernos extraños en la espalda y movidas extrañas que veamos en otro tipo de animales. Tenemos que ceñirnos al grupo que estamos reconstruyendo. Además, siempre estamos dándole más peso a aquellas estructuras de las que tenemos cierta evidencia. La musculatura y otros órganos dejan marcas sobre el hueso. El hueso no está plano ahí sin más, como si fuera de plastiquete. Los huesos crecen con el animal, crecen rodeados de órganos y tienen marcas de estos órganos. Y también muchas veces las marcas que dejan son mayores o menores, más marcadas o menos, dependiendo de si la musculatura está más desarrollada o menos. Toda esta información la tenemos en los huesos y tenemos a los representantes actuales y parientes actuales con los que comparar. No estamos reconstruyendo a lo loco. No cogemos una manta y se la soltamos encima al esqueleto y decimos: ¡hala, mira! Más o menos esa era la forma que tenía mi dinosaurio. Pues no. Por ejemplo, en reptiles, salvo algunas zonas concretas de acumulación de grasa, de tejido adiposo o por ejemplo los pliegues de la piel, la verdad es que la mayor parte de la forma del animal, por ejemplo de un lagarto, viene dada por la propia musculatura. Y podemos comparar la musculatura de los reptiles actuales con la de reptiles fósiles y reconstruirla. Y más o menos esa sería la forma de nuestro lagarto fósil. Solo habría que añadirle la cubierta de escamas, añadirle los pliegues, algún depósito de grasa, pintarle el colorcito que queramos y ya está. Pero esa variación la conocemos porque hemos estudiado lagartos actuales. Siempre estamos actuando en un marco de conocimiento de un grupo muy cerrado. Nunca nos pondríamos a comparar un lagarto con un bisonte. Así que ese es el principal error de las reconstrucciones que han circulado por internet estos días a raíz de este artículo. No podemos reconstruir mamíferos usando los mismos criterios que para reconstruir dinosaurios. Es un error de cajón y ningún paleoartista jamás lo va a hacer. Está claro que si por ejemplo hoy en día no tuviéramos elefantes y no se hubieran encontrado mamuts congelados,
pues veríamos los esqueletos de mastodontes y de mamuts y demás, y no les reconstruiríamos esa enorme trompa, pero sí que les veríamos una fosa nasal pues como gigantesca, una nariz tocha, y pues habría que hacer una serie de inferencias y estudiar a ver qué le ponemos ahí. Pero el resto de anatomía del animal se tendría que acercar mucho a la anatomía real, porque al fin y al cabo tenemos otros mamíferos con los que comparar. Evidentemente el caso este que nos propone Cosemen es un caso súper extremo de, imagínate que llega una civilización del futuro que jamás ha visto ni un solo animal vivo de los que tenemos sobre la Tierra y trata de reconstruir esto a lo loco, sin conocimiento de anatomía, sin conocimiento de cómo es la musculatura de los animales vertebrados de la Tierra ni nada. Es un caso súper extremo. Y lo mismo con la cebra, el hipopótamo y el resto de dibujos que nos han planteado estos días. La mayoría de protuberancias, de bultos que tienen en realidad son puntos de inserción de musculatura que si estudias otros animales emparentados con ellos te darás cuenta de que lo son. No te pones a hacer que tienen 40.000 bultos porque sí. Le falta chicha, le falta chicha. Y ojo, es verdad que muchas veces en reconstrucciones de dinosaurios se ha pecado precisamente de ponerles poca chicha, ponerles poco músculo y que hasta se les marquen los huesos del cráneo. Es verdad que se ha llegado a hacer y es algo que es criticable y es una reflexión muy importante que nos ha llegado a través de este artículo y de muchos otros. Pero no tenemos que irnos al extremo y decir ¡todo está mal! Así que podéis estar tranquilos. Si bien siempre hay un componente de especulación, hay una base científica detrás. Nunca vamos a cometer errores tan gordos como los que ilustran estas ilustraciones. Y sí, hay muchas características de los dinosaurios que a día de hoy pues no podemos conocer porque no se han encontrado o no fosilizan, pero ahí está un poco también la magia de que cada descubrimiento que se hace, cada nuevo ejemplar que se descubre, cada nuevo fósil nos aporta algo más, completa un poquito más el puzzle de lo que conocemos de estos animales. Y poco a poco las reconstrucciones pues son hijas de su tiempo, hijas del conocimiento que se tiene en ese momento de estos dinosaurios, y poco a poco las reconstrucciones van avanzando hacia una mejor comprensión de cómo eran estos animales. Pero así es el proceso. Lo que no vale es cruzarse de brazos, enfadarse y decir no se sabe nada, todo es un asco. No, porque así no llegamos a ninguna parte. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya quedado un poquito más clara toda esta polémica que ha surgido alrededor de este artículo. Podéis darme un like, podéis compartir este vídeo para que le llegue a mucha gente. Podéis suscribiros si aún no lo estáis, darle a la campanita para estar atentos a todos los vídeos nuevos que suba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por verme y hasta luego. This is far